2 semanas está cobrando mucha relevancia por cuanto pues nos estamos exponiendo también a un virus muy, digamos, muy importante que nos está cambiando nuestro estilo de vida. Y adicional a eso, el ejercicio físico está siendo una variable que se ha modificado radicalmente también dentro de esos estilos de vida. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esa relación del sistema inmune y el ejercicio físico, unido también a todo lo que nos está sucediendo. Y pues recordemos que aquí en nuestro país pues ya es permitido realizar ejercicio físico fuera de casa, ¿no? Con las debidas medidas de precaución, pero también vamos a ver un poco cómo podemos interpretar eso en favor de nuestro sistema inmune y cómo podemos también trabajar desde todas las disciplinas en frente a esto. Perfecto. Bien. Bueno, espero que se escuche y se vea bien. En caso tal, pues Te estaría estamos utilizando. escuchando y te estamos viendo muy bien. Perfecto, muchas gracias, profe. Entonces, la conferencia que vamos a ver a continuación se denomina La inmunidad y el ejercicio físico en tiempos de crisis. Como el profe ya hizo la presentación muy bien, mi nombre es Catherine Quintero, soy nutricionista dietista de la Universidad Nacional y también magíster en fisioterapia del deporte y la actividad física. Actualmente me desempeño en el campo de la nutrición deportiva desde el alto rendimiento deportivo, pero pues también tengo algunos sitios de atención a personas físicamente activas, también en la docencia en el campo fitness. Entonces voy a intentar dar una perspectiva desde esas tres miradas y cómo podemos tal vez desde nuestro quehacer como nutricionistas ir hacia esas tres personas que nosotros vamos a encontrar con diferentes niveles de actividad física. Bien, pero es importante hacer una distinción entre lo que es alto rendimiento deportivo, lo que es fitness, ejercicio físico y actividad física. Cuando hablamos un poco de fitness nos referimos más a la aptitud física, que es ese conjunto de habilidades o características que permiten a un individuo realizar un esfuerzo físico específico. Entonces hablamos de capacidades como la velocidad, la fuerza, la condición aeróbica, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Cuando hablamos de fitness hacemos referencia a eso. Aunque en la actualidad, digamos que el fitness se va enfocando a una persona, digamos que es muy bien entrenada, pero que tal vez tiene un objetivo más estético o competitivo, pero desde la parte estética. Actividad física es todo movimiento que implica la elevación de la tasa metabólica basal como resultado de la acción de varios grupos musculares. Entonces, la actividad física puede ser actividades dentro del hogar, actividad física como medio de transporte o actividad física también en el trabajo, actividad física ocupacional. Desde luego que también está la actividad física como recreación y creo que aquí en este último punto, pues en estos momentos, pues básicamente la mayoría de las personas pues están buscando esa forma de recreación a través del ejercicio físico en casa o la actividad física ya afuera con las debidas precauciones. Bien, cuando hablo de ejercicio físico, y tal vez en estos dos puntos yo me voy a enfocar mucho más, el ejercicio físico hace referencia a una actividad física como la anterior, que incrementa la tasa metabólica basal, pero el ejercicio físico sigue un entrenamiento estructurado donde se busca optimizar la adaptación fisiológica de una manera adecuada, se realiza en forma regular y se busca precisamente optimizar una de esas cualidades físicas de las que hablamos anteriormente. Cuando yo hablo de deporte de alto rendimiento, hago ya referencia a un estilo más competitivo, ¿cierto? Donde un deportista compite con unas reglas determinadas, con un fin, digamos, específico y determinado, buscando un logro deportivo finalmente. Entonces, eso ya es un deportista de alto rendimiento. Cuando digamos que no eres un deportista de alto rendimiento, pues el deporte es una actividad física que se realiza generalmente de forma recreacional durante el tiempo libre. Pero hoy en día vemos muchísimas personas que están como en el medio de estas dos, ¿no? Que son personas que realizan ejercicio físico, que es estructurado, pero que también tienen un rendimiento importante, o sea, compiten. ¿Sí? También son competidores, así no sean de competencias, digamos, reglamentarias, normadas en un deporte específico, sí realizan muchas competiciones aficionadas.
Y esos deportistas los tenemos como en un punto medio entre estas dos definiciones, ¿no? De ejercicio físico y deporte de alto rendimiento. Y ahí digamos que también los profesionales de la salud tenemos que enfocar mucho nuestras recomendaciones y nuestros esfuerzos a esta población, digamos que no está catalogada en ninguna de estas dos, ¿no? Que está como en un punto medio, tal vez teniendo más al ejercicio físico, pero que también son personas que compiten y tienen altas cargas de entrenamiento. Bien, entonces, ¿qué debo tener en cuenta en el momento de la prescripción del ejercicio? Digamos que este es el principio más importante que yo debo tener presente al momento de realizar algún ejercicio físico o incluso en el deporte de alto rendimiento. Y son estas 4 variables: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Entonces, la frecuencia, cuando hablo de frecuencia en el ejercicio físico, me refiero al número de sesiones de entrenamiento por día o por semana. ¿Sí? En el caso del deporte de alto rendimiento, tal vez es la relación entre las fases de carga y de recuperación que tiene ese deportista. Cuando hablo de intensidad, y para mí esta es la variable más importante de la que voy a hablar a lo largo de esta conferencia, es la capacidad de rendimiento, de cuantificar el trabajo o el esfuerzo que ha tenido esa persona. Eso lo puedo hacer mediante la medición de la frecuencia cardíaca máxima, el consumo máximo de oxígeno, en el caso de los deportes de resistencia, o las repeticiones máximas cuando hablo de fuerza, del entrenamiento de la fuerza. O puedo también medir la intensidad en unas escalas que sean subjetivas. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando me refiero al tiempo, ¿sí? Hago, digamos, alusión a la duración de un único estímulo o una serie de estímulos en una sesión individual. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a hacer este estímulo, ¿cierto? Este ejercicio determinado, cuántos segundos o cuántos minutos, o cuánto va a ser, digamos, el tiempo en que yo voy a estar rodando, ¿cierto? En una bicicleta, o voy a estar corriendo, etcétera. Desde luego que el tiempo tiene una relación directa con la frecuencia semanal, ¿sí? Entonces, debo saber cuánto tiempo va a mantener el estímulo y por cuántos días a la semana como parte de, digamos, de la planificación de ese entrenamiento. Y finalmente, el tipo de ejercicio. Entonces, voy a hacer un ejercicio de tipo aeróbico, de resistencia, o voy a hacer un entrenamiento dirigido hacia la velocidad, o voy a hacer una sesión de fuerza o de resistencia a la fuerza. Entonces el tipo de entrenamiento está dado más en la aptitud física o en esas capacidades físicas de las que ya hablamos inicialmente, y ahí es donde debo enfocar, digamos, cómo va a ser mi entrenamiento, ¿sí? En el tipo de ejercicios que voy a emplear. Desde luego, si yo hablo de actividad física, pues el tipo de ejercicio tal vez va a ser ejercicios en el hogar, que ahorita son muy frecuentes, o si hago ejercicio en mi tiempo libre, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicios hago? O si realmente mi actividad física está más en mi tipo de transporte o en mi actividad ocupacional. Ese sería la cuarta variable, que es el tipo. Ahora bien, cuando, digamos, me refiero a la carga de entrenamiento, me voy a referir más a la medición de la intensidad, ¿cierto? Que desde lo fisiológico implica, digamos, el trabajo de todos nuestros sistemas energéticos en función a ese estímulo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, la carga de entrenamiento, ¿sí? Que es lo que finalmente yo voy a realizar, ¿cierto? El estímulo que voy a aplicar, pues digamos que está condicionado por varias variables. Ya lo hablamos, la intensidad, ¿sí? De ese estímulo, la duración de ese estímulo, la frecuencia a la semana o al día que yo lo hago, el volumen del estímulo, que es la relación, digamos, de la duración y del descanso, que es la densidad de ese estímulo, y otros, digamos, condicionantes como los objetivos del entrenamiento, ¿cierto? Que ahorita muchos estamos reevaluando nuestros objetivos de entrenamiento, los medios o el contenido de ese entrenamiento, que es algo que también hemos modificado, y los métodos de entrenamiento. Estos últimos tres que están ahí encima de la presentación en amarillo, creo que son los que más hemos cambiado durante el confinamiento en casa. Entonces nuestros objetivos de entrenamiento cambian cuando no tenemos de pronto la implementación o no estamos en un gimnasio, ¿cierto? No tenemos los medios adecuados para cumplir esos objetivos. Y tal vez los métodos de entrenamiento digamos que se han modificado precisamente cuando no tenemos el contacto con el medio externo o no tenemos contacto, por ejemplo, con una piscina, en el caso de algunos deportistas, o con algunas condiciones específicas para que la carga, digamos, determinada de ese deporte se pueda llevar a cabo.
Bien, entonces ya hablamos un poquito de la diferencia entre deporte, ejercicio físico, actividad física y cómo puedo tener yo presente las variables de la prescripción de ese estímulo del ejercicio físico. Ahora pues vamos a hablar un poquito del sistema inmune. Nuestro sistema inmune, digamos que está dividido en dos. Un sistema inmune, digamos, rápido, inicial, que es la inmunidad innata, que es la que tenemos pues, desde que nacemos, ¿cierto? Y tenemos, por otro lado, una inmunidad que es adaptativa de acuerdo a la exposición que vamos teniendo con nuestro medio ambiente, ¿cierto? Que es nuestra inmunidad más lenta, que es la inmunidad de la memoria específica inmunitaria y que digamos que las dos se van a complementar de cierta manera dependiendo, digamos, el agente agresor que nosotros tengamos. Entonces la inmunidad innata generalmente, como lo dije, es una respuesta rápida que busca un reclutamiento específicamente de neutrófilos en un sitio de infección o donde hay alguna respuesta estresora determinante. Desde luego que con los neutrófilos también se aumenta digamos que la acción de los macrófagos que secretan sustancias, en este caso antiinflamatorias, en un tejido afectado. Entonces, en esa inmunidad innata también vamos a tener un aumento de esas citoquinas, que son proteínas específicas que tienen una acción celular determinada de acuerdo también al grado de inflamación o antiinflamación que se presente. En la inmunidad adaptativa, digamos que hay una respuesta mucho más lenta, es una respuesta más organizada, más compleja, donde tenemos una inmunidad celular o una inmunidad humoral y ahí están implicados unas células de nuestro sistema inmune que son los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Entonces ahí digamos que se presentan los antígenos, que es esa información de los microorganismos patógenos específica, y se da la producción de los anticuerpos que finalmente son los que van a mediar esa memoria inmunitaria que vamos a tener, ¿sí? Entonces, en esta inmunidad adaptativa ya hay un reconocimiento específico de esa información que trae el microorganismo y se da la producción de unas inmunoglobulinas o anticuerpos también pues, producidos por los linfocitos para dar una respuesta más específica en este caso. Bien, entonces, digamos como resumen del funcionamiento de nuestro sistema inmune, pues tenemos una inmunidad innata, donde tenemos también barreras naturales, como por ejemplo nuestra piel o nuestra microbiota intestinal. Tenemos otras proteínas que también pueden afectar esa respuesta inmune y tenemos, como lo habíamos visto, la respuesta de los macrófagos, neutrófilos y algunas células como los natural killer y los monocitos, que son como la primera línea de acción de nuestro sistema inmune. Desde luego que ya el sistema inmune adquirido ya es una respuesta, digamos, mucho más organizada, dada de dos maneras, que es nuestra inmunidad celular y la inmunidad humoral. En la inmunidad celular, digamos que los que lideran este accionar están los linfocitos T, que pueden ser de dos tipos, los CD4 helper o los CD8 citotóxicos. ¿Sí? Dentro de los CD4 helper tenemos los linfocitos T helper 1, que digamos que su principal acción está en el aumento de citoquinas proinflamatorias y los T helper 2 que están encargados del aumento de citoquinas antiinflamatorias. Recordando que digamos que en nuestra fisiología debemos tener un equilibrio entre esa secreción de citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias, ¿cierto? En cualquier tipo de reacción que se dé. Y por otro lado, pues en la inmunidad humoral están los linfocitos B, que son los encargados de la producción de anticuerpos y de inmunoglobulinas. Finalmente, entre estos dos tipos de inmunidad, pues vamos a tener una respuesta de neutralización de patógenos o neutralización de algunas situaciones estresantes, como en este caso el ejercicio físico. Bien, ahora, ¿qué factores alteran el sistema inmune en personas entrenadas o atletas? Entonces, tenemos como 4 variables más importantes en este caso en la respuesta inmune en personas que son físicamente activas o en deportistas. La primera es el estrés medioambiental.
Entonces, el estrés medioambiental va a mediar muchísimo la respuesta inmune, específicamente en deportes donde tengan contacto con aguas muy frías, por ejemplo, o con cambios de temperatura muy bruscos. Eso sí va a estar mediando la respuesta inmune en esos atletas. El descanso o el sueño inadecuado también es un factor muy importante en esa respuesta inmune. El deportista que realmente no tenga el descanso o la recuperación adecuada, pues sí va a ver afectada esa respuesta inmune ante la carga del entrenamiento. La alimentación y la recuperación, bueno, aunque igual no es el foco principal de esta conferencia hoy, pues inevitablemente la alimentación va a tener un papel fundamental en la recuperación de esas reservas energéticas post ejercicio, por ejemplo, en la mitigación de esos compuestos reactivos de oxígeno que se producen en las altas cargas de entrenamiento. Entonces la alimentación ahí también va a tener un papel fundamental en la recuperación. Incluso el consumo de macro y micronutrientes de igual manera va a tener una implicación muy grande en el sistema inmune y la relación con el ejercicio físico. Y desde luego, pues, aunque no es algo que estamos viendo ahora, la poca higiene, de pronto en algunas prácticas deportivas y demás, y los cambios por viajes y por horarios, pues van a afectar muchísimo en los deportistas esa homeostasis del sistema inmune. Bien, pero ¿qué sucede como tal en el sistema inmune cuando entreno? Entonces, en esta gráfica es muy interesante verlo porque realmente lo que se mide en los atletas es la prevalencia del riesgo de enfermarse, y ese riesgo de enfermarse está dado más por digamos, la prevalencia de síntomas del tracto respiratorio superior. ¿Sí? La mayoría de los estudios en personas entrenadas y deportistas está dado en eso, en el riesgo de lesiones deportivas, que es algo muy importante que se ve, o en el riesgo de enfermar, pero ese riesgo de enfermar está dado en esa prevalencia de síntomas del tracto respiratorio superior. Entonces, como vemos, esta es una gráfica clásica que explica la relación de la carga, ¿cierto?, de la intensidad de ese entrenamiento en función al riesgo de enfermarnos. Entonces, cuando tenemos una carga de entrenamiento muy baja, tal vez el riesgo de enfermarnos va a ser moderado porque nuestro sistema inmune no está fuerte, ¿cierto? No tenemos las adaptaciones fisiológicas que permitan, digamos, fortalecer nuestra respuesta inmune y nuestra respuesta inflamatoria aguda ante el ejercicio. Pero cuando realizamos una carga de ejercicio moderado, ¿cierto? A intensidades moderadas, bien controladas, podemos tener un riesgo de enfermedad bajo, en realidad, porque aquí es donde tenemos las mejores adaptaciones a esa carga de entrenamiento. Entonces nuestro sistema inmune se ve fortalecido y se ve bien adaptado ahí. Pero cuando tenemos cargas de entrenamiento muy altas y pocos periodos de recuperación, lo que tenemos ahí es un riesgo incrementado de enfermarnos o de lesionarnos, ¿sí? Y esto es lo que llaman la famosa gráfica en J, ¿sí? Y la gráfica en S que ya la voy a explicar. Entonces, paradójicamente, por ejemplo, cuando tenemos altas cargas de entrenamiento, en la línea entrecortada que ustedes ven, que son los deportistas de alto rendimiento, vemos que los riesgos de enfermedad o de lesión, digamos que se reducen un poco más. Lo que explicaba mucho en la literatura es que esto se da, digamos, por la adecuada adaptación que logra un atleta de alto rendimiento ante esa carga de entrenamiento y, digamos, los procesos de recuperación que ese atleta tiene, ¿sí? Entonces, eso también es súper importante. La recuperación de esa alta carga en un atleta de alto rendimiento tal vez está mucho más planificada, está mucho más organizada, el atleta tal vez cumple con esa recuperación de una forma más adecuada, porque también puede tener detrás de él un equipo multidisciplinario. Pero cuando hablo de un atleta que es aficionado, ¿sí?, que es de rendimiento, pero que es tal vez aficionado, ahí digamos que cambia un poco esta gráfica, y lo que podemos ver aquí en esta línea negra es que en estos atletas que son recreacionales o que son subélite, pues tenemos un riesgo aumentadísimo de lesión y de enfermedad. Muchas veces por eso mismo, porque no tenemos una adecuada recuperación de esa carga. Tal vez estos deportistas no tienen un equipo multidisciplinario que los pueda orientar, y tampoco tienen muchos de ellos una adecuada orientación de cómo debe ser su carga de entrenamiento.
Entonces ahí es cuando podemos tener de pronto los mayores inconvenientes en este grupo del que les hablaba, que no son entrenados, o sea, que no hacen ejercicio físico de forma esporádica, sino que son más bien de rendimiento y son competitivos, pero tampoco son deportistas de élite. Bien, entonces importante recordar porque tal vez a altas cargas de entrenamiento nuestro sistema inmune está mucho más expuesto. Esto es porque al aumento de la carga, pues aumenta algo que nosotros llamamos especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Aumentamos el estrés que estamos sometiendo a nuestro cuerpo. El ejercicio físico también genera estrés, ¿sí? De alguna forma estresa todos nuestros sistemas metabólicos, energéticos, nuestro sistema cardiovascular y demás, y eso produce un aumento de los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, al aumentar las especies reactivas de oxígeno, hay una respuesta inflamatoria que es de fase aguda, donde hay un aumento de esas citoquinas inflamatorias y eso hace, digamos que de cierta forma nuestro sistema inmune, digamos, se deprima de alguna manera, pero de forma aguda. ¿Sí? Esto también se da por la acción de las catecolaminas como la noradrenalina y los glucocorticoides como el cortisol. Ambas, digamos llamadas hormonas del estrés, también se incrementan cuando tengo una carga muy alta o un ejercicio muy prolongado. ¿Sí? Entonces es una acción fisiológica normal que se da ante la alta carga de entrenamiento, pero digamos que tiene una afectación en nuestro sistema inmune, ¿sí? De alguna forma. Ahora, bueno, importantísimo, como lo decíamos, va a depender esa respuesta inmune a la carga de entrenamiento que yo hago. Entonces, generalmente yo hago un estímulo de esa carga, ¿cierto? Que saca una fase inicial. Me va a permitir aquí delinear el puntero. ¿Sí? Entonces, tenemos un estímulo a la carga que es finalmente lo que yo aplico, ¿sí? Y mi cuerpo tiene una respuesta catabólica inicial, ¿sí? Normal, fisiológica, debido a esa aplicación de la carga. Entonces tengo una caída de rendimiento, pero generalmente, digamos que la respuesta adaptativa normal es que mi cuerpo se sobreponga a este catabolismo, a esa respuesta catabólica aumentada, a esa caída del rendimiento y tenga un periodo de supercompensación, ¿sí? Donde realmente yo me voy a recuperar ante esa carga y voy a generar una adaptación fisiológica dentro de mi músculo, dentro de mis mitocondrias y demás a nivel general y permito, digamos, tener a largo plazo una adaptación fisiológica eficiente, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo no me recupero esa caída de rendimiento, ahí también voy a ver afectado mi sistema inmune. Entonces, generalmente también en esa caída cae mi sistema inmune, pero él vuelve y se compensa, ¿cierto? Y llega a los niveles basales, pero eso también depende muchísimo del proceso de recuperación de la persona que está entrenando. Entonces, generalmente cuando tengo algo que se llama el síndrome de sobreentrenamiento, que es muy frecuente en los deportistas, puedo ver, digamos, desequilibrados estos estímulos de supercompensación y puedo ver, digamos, afectaciones crónicas en la adaptación fisiológica que tiene ese atleta ante la carga de entrenamiento. Digamos que en estos casos, cuando se presenta el sobreentrenamiento, ahí el sistema inmune es uno de los principales afectados y hace que ese atleta, digamos, que tenga mayor riesgo de adquirir algún patógeno oportunista que pueda afectar, digamos, su rendimiento deportivo finalmente. Bien, ahora, ¿qué efectos tiene el ejercicio físico específico en el sistema inmune? Entonces, digamos que durante el ejercicio se da una linfocitosis, ¿sí? Puede haber una movilización de linfocitos en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, los linfocitos T en específico y los natural killer van a estar, digamos, ampliamente movilizados durante el ejercicio. Generalmente, por ejemplo, en ejercicios que son muy prolongados, esfuerzos de más de 90 minutos, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida disminuye de forma transitoria por esa fase aguda de que les hablaba, de un 15 al 70%. Se disminuye un poco esa respuesta inmune. ¿Listo? Lo que hace que haya una mayor susceptibilidad de ese atleta a tener infecciones o manifestaciones de síntomas del tracto respiratorio superior, que es la forma en la que la medimos.
Desde luego que ese sistema inmune va a estar mucho más afectado si, por ejemplo, soy un atleta que puedo tener algunos síntomas de sobreentrenamiento y no tengo las adecuadas recuperaciones ante esa carga. Otro, digamos, de los cambios fisiológicos es que hay un aumento de esos neutrófilos durante el ejercicio, digamos que es un cambio muy agudo, y de los linfocitos T y natural killer. Son, digamos que las tres células que más se movilizan durante el ejercicio. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, en reposo tenemos, digamos, un comportamiento de los linfocitos. En estado basal, pues tenemos un conteo específico, pero a medida que aumentamos la carga de ejercicio, pues va a haber un aumento, ¿sí? Va a haber un aumento de natural killer, neutrófilos y linfocitos T en específico. Cuando termino esta carga de entrenamiento, ¿sí? En un periodo post-ejercicio de 2 horas, vamos a tener, digamos, el efecto contrario, ¿cierto? Van a disminuir nuestros linfocitos T, la mayoría de nuestras células del sistema inmune innato, y eso va a depender muchísimo de la duración y la intensidad del ejercicio, pero caen mucho más que los niveles basales. ¿Sí? Aquí en este punto es clave, lo vuelvo y lo insisto, en medir la intensidad y la carga de ese estímulo que estoy aplicando, ¿listo? Porque esa respuesta, digamos, supresora va a ser muy dependiente de esa carga. Entonces, entre más continua y más prolongada o más intensa sea, va a ser, digamos, menor esa supresión del sistema inmune. Y más o menos 12 horas después del ejercicio se va a ver, digamos, una recuperación en ese comportamiento de los linfocitos en la sangre hasta llegar más o menos a los niveles basales. ¿Listo? Entonces, en general, digamos que la recuperación del ejercicio no es solamente aguda, sino que se da una recuperación más bien a lo largo del tiempo, más o menos hasta 12 horas posteriores, nuestro sistema inmune se llega a recuperar. Bien, entonces también como efecto agudo del ejercicio pasa algo muy interesante con las inmunoglobulinas, ¿sí? Que son, digamos, directamente proporcionales a la función de los linfocitos B. Entonces, generalmente en ejercicios muy extenuantes, o sea, con alta intensidad, con alta carga o que sean muy prolongados en el tiempo, se va a ver una disminución en la función de los linfocitos B en esos tipos de ejercicio. Y como efecto, digamos, inmediato de esa disminución de la función de linfocitos B, vamos a tener una disminución en la secreción y concentración de inmunoglobulinas A en la saliva específicamente. Obviamente, digamos que esto va a ser variable entre los individuos, pero sí vamos a tener una alteración en la homeostasis, digamos, de esa mucosa bucal, teniendo un mayor riesgo de adhesión de algunos virus y bacterias. ¿Sí? De los deportistas especialmente que entrenan, por ejemplo, en ambientes exteriores, ¿sí? Que tienen cambios, por ejemplo, en el viento o en la temperatura del agua, esto va a ser mayor ese riesgo de adquirir algunos ciertos virus o bacterias, por lo menos en ese contacto de las mucosas con esos ambientes un poco extremos. Obviamente, pues puede tener un mayor riesgo de infecciones oportunistas en los atletas, y esto, como les digo, va a ser muy importante en estos momentos donde, por ejemplo, hemos estado haciendo varios días o semanas ejercicios en casa y salimos a un ambiente, por lo menos acá en la ciudad de Bogotá, que es un ambiente frío, que es un ambiente cambiante, y vamos a tener cambios precisamente más bruscos en estos niveles de inmunoglobulina A que pueden afectar el sistema inmune de estos deportistas que están empezando a salir de nuevo a las calles. Bien, desde luego que también al hablar del sistema inmune y su relación con el ejercicio, no podemos dejar de lado la microbiota intestinal, ¿cierto? Que es nuestra barrera más importante, pero donde también encontramos una gran cantidad de tejido linfoide en nuestro cuerpo, ¿cierto? La mayoría de ese tejido linfoide, si mal no estoy, es más del 70%, se encuentra en nuestra microbiota intestinal. Entonces, el mantenimiento de esa integridad, de esa microbiota, va a ser súper importante para evitar el paso de los patógenos, ¿sí? Entonces, en realidad, aparte de ser como digamos, la mucosa intestinal es parte de nuestra inmunidad innata, también digamos que tiene un papel fundamental en ese equilibrio entre las células del sistema inmune, el ejercicio físico y la parte nutricional.
Entonces, en realidad, sí tenemos un desequilibrio entre la ecología de esa microbiota, entre las cantidades, digamos, de bacterias, ¿sí? Y de microorganismos que hay ahí, pues eso puede estar vinculado a algunos trastornos inmunitarios. Y el ejercicio físico también actúa y media la acción de esta microbiota en general. Entonces, ¿qué sucede cuando yo realizo ejercicio en mi sistema gastrointestinal? Entonces, dentro de las adaptaciones fisiológicas del ejercicio, pues es bien claro que hay algunas adaptaciones pulmonares, cardiovasculares, hematológicas, musculares, pero nuestro sistema gastrointestinal también se ve afectado cuando hacemos especialmente ejercicio de resistencia. Cuando hablo de ejercicio de resistencia, es un ejercicio, digamos, de alta duración, o sea, que puede durar más de 90 minutos y que es de tipo continuo, donde yo tengo un aumento del oxígeno, ¿cierto? Del consumo de oxígeno. Generalmente el ejercicio de resistencia se puede mantener en unas intensidades bajas, o sea, hago una carga muy baja o moderada, pero lo mantengo a lo largo del tiempo. Entonces, generalmente ese ejercicio de resistencia lo que produce es que no haya un aumento, digamos, sanguíneo, del flujo sanguíneo muy grande en nuestro sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces no hay un mayor flujo sanguíneo, pero sí hay un aumento de la permeabilidad intestinal, precisamente porque el movimiento pues genera un aumento también de esa motilidad gastrointestinal. Entonces hay un aumento de la permeabilidad también por el aumento pues de las demandas energéticas que tenemos. Entonces el ejercicio físico per se, la carga del ejercicio aumenta esa permeabilidad para que nosotros tengamos mayor disponibilidad de sustratos, pero ese aumento de la permeabilidad también puede afectar la microbiota intestinal porque tenemos menor riego sanguíneo, tenemos aumento de esos nutrientes, pero esa permeabilidad intestinal puede ser, digamos, contraproducente al aumento de algunos microorganismos patógenos en nuestra microbiota y que pueda afectar finalmente el rendimiento del atleta y que pueda hacerlo enfermar. Entonces, generalmente el ejercicio físico, como les digo, cuando específicamente es de resistencia, hay unos cambios importantes en esa microbiota intestinal. Entonces, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? que se encuentran en esa microbiota intestinal, que son los sustratos de esa microbiota intestinal, y aumenta la producción de bacterias que producen butirato, que es un ácido graso de cadena corta. En general, el ejercicio físico de resistencia promueve la integridad de esa mucosa, ¿cierto? Que esa mucosa se mantenga bien unida, que se mantenga íntegra y que evite el paso de esos microorganismos que la pueden afectar, ¿sí? Que nos pueden enfermar. Del mismo modo, esta microbiota, al producir esos ácidos grasos de cadena corta, ellos se convierten en un sustrato importante, ¿sí? En la gluconeogénesis para producir energía también durante el ejercicio. Entonces, digamos que tienen una función energética muy importante, tienen una función protectora y de integridad de la mucosa también muy clave que podemos tener en un ejercicio físico. Bueno, desde luego, aquí es importante también explicarlo. El ejercicio físico por sí solo, como ya lo habíamos hablado, pues tiene un aumento de una respuesta inflamatoria, ¿sí? Que va a hacer que también se active nuestro sistema inmune, especialmente pues, el tejido asociado al intestino. Esa respuesta inmune va a ser también aumentada y se puede, digamos, mediar esa respuesta inflamatoria que tiene el estrés agudo del ejercicio. Entonces nuestra microbiota también es muy importante en la activación de esas citoquinas antiinflamatorias que podemos tener para la recuperación post ejercicio. Ahora, bueno, la microbiota, nuestro sistema inmune en el deportista también está asociado a otros factores de los que ya hablamos y que también son muy importantes. Entonces, cuando yo voy a hacer algún tipo de ejercicio físico, también tengo un factor estresor de por sí, pero puedo tener algunos cambios de humor, ¿sí? Algunos cambios en el sueño, puedo tener cambios en la alimentación, que tal vez es algo que estamos viviendo en estos momentos, y hay un estrés, digamos, propio de por sí del ejercicio. Hay un aumento de la actividad parasimpática en específico y eso hace que haya una mayor permeabilidad, como ya lo vimos.
pero en esa permeabilidad puede, digamos, tener una acción específica en nuestro sistema inmune, en esa regulación de citoquinas, y al mismo tiempo el aumento específico de cortisol y noradrenalina puede hacer que haya algunos cambios en la producción de unos neurotransmisores, como la serotonina o el GABA. Entonces, en ese sentido, la relación de ejercicio y microbiota se hace muy importante, y cuando tengo algún un factor estresor, ¿sí?, adicional a este, pues digamos que esa respuesta puede estar mediada hasta incluso digamos, en los estilos de afrontamiento, en los cambios de ánimo, etcétera, que se puede dar a partir de la producción de esos neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos el cortisol aumentado en exceso, ¿sí?, debido al ejercicio, o debido a la poca recuperación, o debido al estrés emocional que yo estoy teniendo en este momento, pues voy a ver afectada la producción de esos neurotransmisores en esa microbiota intestinal, ¿sí? Entonces puedo, digamos, estar también teniendo como un círculo vicioso en esa poca regulación de mi estado de ánimo y demás, y el ejercicio físico también se puede convertir en un estresor más que pueda aumentar o seguir aumentando ese cortisol en general. Entonces, esta gráfica creo que muestra esa relación que es muy importante, que hay una relación hormonal clave en esas hormonas del estrés, que puede regular la permeabilidad y la diversidad de esa microbiota, y al mismo tiempo eso puede estar mediando en la producción de esos neurotransmisores. Entonces, es clave también que en este momento las personas entrenadas, físicamente activas, tengan en cuenta que también hay unos estresores adicionales, ¿sí?, también de tipo emocional, de cambios de sueño, de cambios de alimentación, que pueden también estar mediando, digamos, en esa producción de neurotransmisores que mantengan como ese estado de ánimo muy controlado. Entonces, si generamos mucho cortisol también, ¿sí?, de todo el estrés que tenemos ahora, y si generamos una alta carga de entrenamiento sin recuperarla adecuadamente, ahí es donde podemos tener tal vez problemas en nuestro sistema inmune, porque el cortisol generalmente suele ser antagonista a esa respuesta inmune, y podemos generar, digamos, algún grado de sensibilidad o vulnerabilidad de ese deportista ante la carga de entrenamiento que no es bien controlada y que se vuelve un poco crónico este aspecto. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos tener para mantener el estado inmune en atletas, en personas físicamente activas? Entonces es importante tratar de evitar, por ejemplo, el contacto con algunas personas enfermas. Bueno, esta autora da unas recomendaciones específicas para los deportistas que tienen estaciones en sus países donde entrenan. Entonces, generalmente las mayores prevalencias de enfermedades respiratorias del tracto respiratorio superior están dados en otoño e invierno. Entonces, digamos que esta recomendación está más enfocada a eso, pero es clave pues, evitar el contacto con personas enfermas. Ahorita es cuando más tenemos que cuidarnos. Segundo, asegurar una adecuada higiene de manos y una vacunación adecuada. Tercero, evitar la autoinoculación tocando los ojos, la nariz y la boca. Creo que esas son medidas que estamos teniendo en cuenta, pero igual es clave porque muchas veces cuando estamos entrenando, y más ahora que vamos a empezar a entrenar más afuera, pues tenemos la tendencia siempre, incluso los mismos deportistas, de tocar mucho, de tener ciertos gestos y demás, o de limpiar frecuentemente. Entonces tratar de evitar eso. Cuarto, no entrenar ni competir con síntomas del tracto respiratorio superior. Esa, digamos que es una contraindicación relativa para poder competir o entrenar. Es importante que el deportista recupere su estado inmune, ¿sí?, adecuado, para evitar también pues, el contagio con otras personas, y también para evitar precisamente ese aumento del estrés que pueda seguir prolongando más la duración y la severidad de estos síntomas. Quinto, monitorear y controlar todas las formas de estrés. Esto también es muy importante, controlar el estrés físico, el estrés psicosocial. Eso va a ser fundamental para mantener un buen sistema inmune. Controlar cuidadosamente el incremento del estrés del entrenamiento, es decir, vigilar la carga del entrenamiento que yo estoy dando en este momento. Esto es un punto clave que debemos recomendar también a las personas que en este momento no tienen orientación y que están entrenando en casa, que quieren empezar a ser físicamente activas, o que quieren mejorar su composición corporal, o que quieren empezar a hacer ejercicio físico. Muchas veces no tenemos esa orientación adecuada de un entrenador
o no tenemos, digamos, las mejores influencias para empezar a tener una mayor carga de entreno. Entonces eso es muy importante, hay que cuidar muy rigurosamente cómo se hace la periodización o el aumento de esa intensidad o de esa carga del entrenamiento. Bueno, reemplazar algunas sesiones de entrenamiento que sean muy largas con sesiones de picos más frecuentes. Entonces es importante en este momento, digamos que como recomendación general, es evitar cargas tan altas y prolongadas. Por lo mismo que hemos estado mucho tiempo en casa, ahorita tenemos también un pico de enfermedades respiratorias, estamos, digamos, en invierno, estamos empezando invierno, entonces es importante evitar esas cargas tan prolongadas y que a veces resultan innecesarias, porque en realidad pues ahorita no vamos a tener un pico competitivo muy alto, a no ser que seamos deportistas de alto rendimiento, pero en el corto plazo, digamos que hay que cuidar ese aumento excesivo de picos altos de carga de entrenamiento. Muy bien, importante, octavo, planificar una semana de recuperación o de adaptación cada 2 o 3 semanas. Entonces es importante dentro de los ciclos de periodización de esta carga de entrenamiento, tener por lo menos unos días o tal vez algunas semanas de recuperación de esa carga donde descienda la intensidad de ese estímulo y le dé tiempo a mi cuerpo para recuperarse adecuadamente. No, 9, tratar de dormir al menos 7 horas cada noche, es lo mínimo. El sueño también es un mediador muy importante de esa respuesta inmune y el descanso va a ser fundamental también en los tiempos de recuperación del deportista o de la persona entrenada. Y 10, pues comer una dieta bien balanceada, evitar, digamos, restricciones calóricas muy bruscas. Este también no creo que sea el momento adecuado de intentar dietas muy restrictivas, de intentar restricciones calóricas muy grandes, porque eso puede, digamos, ir en contra de la función de nuestro sistema inmune. Entonces, tal vez este es el momento de intentar una dieta más bien adecuada, más bien variada, muy rica en antioxidantes, en vitaminas, en polifenoles, etcétera, pero tal vez no es el momento de empezar a intentar dietas muy restrictivas y de tener disponibilidad energética baja, porque eso sí realmente puede afectar de forma crónica el funcionamiento del sistema inmune en el deportista. Ahora bien, pues como lo dije al inicio, pues ya estamos empezando a salir a las calles con todas las medidas de seguridad, pero sí es clave ver qué tanto, o sea, cómo voy a tener esa carga de entrenamiento. No puede ser algo que yo pueda, digamos que estoy en casa, he venido bajando mi carga y de un momento a otro salgo y me enfrento a periodos prolongados de ejercicio. Aquí sí es muy importante tener mucho cuidado con eso, porque estamos aumentando de más nuestra carga, nos estamos enfrentando a un estrés medioambiental, incluso un estrés psicológico y social muy grande, y podemos estar antes perjudicando el sistema inmune innecesariamente. ¿Listo? Entonces es importante hacer esta transición, ¿sí?, de las cargas de lo que venía entrenando en casa a entrenar fuera de casa. Entonces sí es importante que esto no suceda, y lo estamos viendo que hay muchas personas que han empezado a aumentar esa carga de entrenamiento innecesariamente sin hacer una adecuada adaptación y pueden tener incluso problemas de tipo cardiovascular, de tipo pulmonar, etcétera. Entonces también podemos estar afectando nuestra salud y poniéndola en riesgo cuando no hacemos una periodización adecuada, y eso debe ir de la mano pues de una asesoría de un equipo multidisciplinario, específicamente el entrenador, pero también de un médico, de una nutricionista y de un fisioterapeuta en el caso de que se requiera un proceso de recuperación de esa carga. Entonces, si no es un entrenador, si no es un deportista de alto rendimiento, pues tal vez esto no se vea muy justificado en este momento, incluso por salud. También importante, si estamos entrenando, si continuamos entrenando en casa, pues tenemos hoy en día muchas aplicaciones y muchas formas de poder entrenar, ¿sí? Pero lastimosamente muchas de estas aplicaciones pues no tienen en cuenta los principios del entrenamiento, la variabilidad, la individualidad, la adaptación a la carga, sino que simplemente te presentan unos esquemas pues de ejercicios, unas sugerencias de ejercicios, pero sí considero que todas estas aplicaciones pueden ser herramientas que pueden ser muy bien usadas, que pueden ayudar mucho, pero que igual no van a reemplazar una asesoría totalmente personalizada, como les digo, de un entrenador, de un médico, de un nutricionista o de un fisioterapeuta. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante buscar la supervisión de estos profesionales para ver realmente cómo estoy haciendo la progresión de esta carga.
Entonces, en estas aplicaciones yo la puedo, digamos, hacer a mi estilo, como yo quiero, pero muchas veces no estoy teniendo en cuenta que debo ir haciendo una progresión de la carga, que debo tener periodos de supercompensación, de descanso, ¿sí? Y tengo que tener una adaptación fisiológica adecuada, una individualidad, incluso en los tipos de ejercicios que yo puedo realizar. Muchas de estas aplicaciones no te miden la intensidad de la carga que estás teniendo y eso definitivamente pues puede estar perjudicando incluso mucho más la respuesta inmune que lo que tal vez quisiéramos no obtener de esto. Entonces, bien importante que al momento de elegir alguna aplicación, pues esta aplicación me permita de pronto tener algunas escalas de esfuerzo percibido, como las que vemos aquí, o que me permitan, digamos, tener esa periodización de carga, ¿no? Seguir un plan de entrenamiento donde yo perciba que realmente estoy generando un aumento progresivo de carga, pero que también estoy generando un buen periodo de descanso y donde yo pueda de pronto incluso personalizar mi rutina de entrenamiento de acuerdo a los requerimientos individuales que yo tengo, porque muchas personas, hasta incluso con patologías crónicas, están empezando a entrenar en casa, quieren entrenar en casa, pero tal vez no tienen la asesoría de ese equipo multidisciplinario y pueden ver incluso más afectado su estado de salud por hacer ejercicio de esta manera. Entonces sí es importante que en estas aplicaciones o incluso que nosotros podamos descargar estas escalas de esfuerzo percibido, esta es la escala de esfuerzo percibido de Bohr, modificada de Bohr, donde yo puedo, digamos, tener un parámetro de qué tan duro o qué tan suave estoy teniendo esta carga de entrenamiento, ¿sí? Qué tan intenso está haciendo este trabajo. Y ahí es muy Catherine, perdón, te importante. interrumpo. Ya tenemos que pasar al espacio de preguntas. Perfecto, profe, ya voy a terminar. Ya estaba terminando. Entonces, finalmente, pues importante hacer el monitoreo de esta intensidad y como conclusión, pues tenemos que tener en cuenta que esa relación de sistema inmune y ejercicio físico está dado por una respuesta fisiológica aguda ante el estrés que genera inicialmente el ejercicio a nivel muscular, a nivel metabólico, pero que esta relación puede estar muy mediada y está para mí determinada en gran medida del monitoreo y el seguimiento de esta carga de entrenamiento, de la intensidad que yo estoy aplicando y del control de los otros factores que también van a afectar el sistema inmune, como el sueño, la alimentación o el estrés que estoy teniendo en este momento. Listo, ¿no? Muchas gracias. Aquí encuentran mi correo de contacto y mis redes sociales por si necesitan ampliar alguna información o para seguir pues más contenido. Muchísimas gracias. Catherine, muchas gracias. Ya tenemos algunas felicitaciones y preguntas de nuestros participantes, entonces voy con ellas. José Luis Vázquez nos pregunta, el buen descanso es muy importante, aunque se ha tenido desorden en cuanto al descanso, tal cual estoy leyendo. ¿Qué nos puedes decir acerca del descanso y la actividad física? El descanso finalmente es uno de los pilares más importantes de ese entrenamiento invisible que nosotros llamamos, que es el entrenamiento no físico que se da ahí, no es la carga de entrenamiento, sino es el entrenamiento posterior a eso. Y ahí va alimentación y descanso. Entonces, indudablemente, por ejemplo, dormir menos de 6 horas o tener un sueño inadecuado, entrecortado, no tener esos espacios de descansar adecuadamente, pues van a afectar no solamente la función muscular, ¿sí? A nivel de recuperación, sino que indudablemente puede mantener aumentado ese cortisol y recordemos que el cortisol pues aumenta una respuesta inflamatoria que puede digamos, afectar la microbiota, afecta el sistema inmune, la respuesta inmune como tal, y pues igual se sigue convirtiendo como en un círculo vicioso, ¿no? Que va y vuelve. Entonces el descanso definitivamente es un pilar de ese entrenamiento invisible. E incluso si estoy iniciando a hacer mi ejercicio físico, quiero entrenar mucho más, quiero aumentar mi nivel de entrenamiento, pues con más razón tengo que pensar en la recuperación como un pilar muy importante. Definitivamente, el famoso cortisol. Bueno, Juan Pablo Recinos nos pregunta, en su opinión, ¿es un deportista, en un deportista que, bueno, creo que está mal redactado, pero bueno, con probióticos, recomendaría ayudan para el rendimiento antes o después de su entrenamiento? Ok, bueno, el tema de los probióticos es bien interesante. Lo que sí se ha documentado, de hecho, el ISSN, que es, pues, digamos, como el Instituto Internacional de Nutrición Deportiva,
más importante, hizo un posicionamiento técnico del consumo de probióticos en atletas. Entonces, lo que en realidad, digamos, para lo que en realidad se utiliza, perdón, los probióticos en los deportistas es para reducir los síntomas y la duración de esos síntomas de tipo, digamos, de tracto respiratorio superior, ¿sí? Entonces, los probióticos pueden reducir en una gran medida la expresión de esos síntomas del tracto respiratorio superior y puede reducir, digamos, los disturbios a nivel gastrointestinal que pueden presentar los atletas, específicamente los atletas de resistencia. Entonces, como lo vimos ahí, pues la microbiota es muy importante también mantenerla durante el ejercicio o como adaptación del ejercicio para que también nosotros podamos tener un mejor aprovechamiento de esos nutrientes y podamos tener, digamos, una eubiosis adecuada. Entonces, los probióticos nos permiten eso, tener más diversidad y riqueza de microorganismos per se, pero también permite precisamente en los deportistas la reducción de esos síntomas que pueden afectar su rendimiento. Entonces, la mayoría de los protocolos han sido utilizados en deportes de resistencia, en maratón, en natación, en ciclismo, etcétera, porque esos son los deportes que pueden tener mayores prevalencias de estos síntomas por el tipo de actividad que realizan, por los entornos, los ambientes donde más están estos deportistas. Correcto, aquí una de nuestros participantes, Alexandra Moreno. Lo malo de estas aplicaciones, uno, es el costo y dos, que ofertan también planes nutricionales que son inadecuados, ya que no toman la particularidad, sino son subjetivas y sin orientación profesional. Creo que no hace una pregunta, sino más como su aporte. Aunque podrías comentarnos algo al respecto. No, desde luego que estas aplicaciones pues son generales para la población en general y no tienen en cuenta esa individualidad y esa nutrición personalizada en el caso de la parte nutricional que nosotros debemos tener en los atletas. De hecho, incluso ahorita en este momento, muchos deportistas de alto rendimiento están entrenando con sus propios entrenadores o con su equipo multidisciplinario porque muchas de estas aplicaciones no llegan a esa individualidad que yo necesito del ejercicio. Es más, ni siquiera hacen una transición porque te piden a ti elegir tu nivel y tú ni siquiera tienes un test físico que te pueda medir cómo es tu condición o tu fitness o tu aptitud física en este caso. Entonces es bien complicado de pronto poder tener, pues eso, ¿no? Como tenerlo de forma muy personalizada. Sí, de acuerdo. Y precisamente una de las aportes que hace Marta Lucía Cardona, que es nuestra fiel participante en todos nuestros espacios de Salud Unal Contigo, pregunta, en este momento por la situación económica no se puede tener un entrenador personal. Para las personas que no son deportistas, ¿qué plataforma recomiendas para hacer ejercicio? Bueno, no, en este caso, pues lo que te decía que es importante que esa plataforma, o sea, digamos, no te puedo recomendar alguna marca, igual hay o sea, tú puedes buscar en red, online, puedes buscar que hay algunas marcas que son muy mejores que otras, tal vez unas tienen mejor sincronización con aplicaciones, por ejemplo, con nutrición, entonces tú puedes medir también tu consumo calórico y energético y puedes medir también tu entrenamiento. Para mí es importante que esta plataforma tenga una escala de percepción del esfuerzo, que por lo menos te diga un plan personalizado de acuerdo a tu objetivo. Algunas de ellas no tienen objetivos, simplemente te presentan tendencias de entrenamiento y tú puedes estar haciendo un entrenamiento de altísima intensidad interválico del cual tú nunca has estado acostumbrado, adaptado, ni siquiera hay una forma de medirte técnicamente si lo estás haciendo bien y hay plataformas que son así, o sea, tú puedes entrenar un Tabata o un HIIT y lo puedes hacer sin tener ni siquiera un mínimo acondicionamiento. Entonces sí es importante que esa plataforma por lo menos te ofrezca un objetivo, te ofrezca un tipo de plan de entrenamiento, una progresión de ese plan de entrenamiento que tú elijas y te pueda ofrecer una escala de percepción del esfuerzo. Ya como plus, como adicional, pues chévere que esa plataforma te tenga una encuesta o te enlace con una plataforma que te mida también consumo calórico y energético. Eso también es importante tenerlo presente, o ya que te pueda medir la intensidad, pues súper. Hay algunas que están conectadas a relojes inteligentes o podómetros, o sea, acelerómetros, y te pueden ofrecer, digamos, cómo fue tu carga de entrenamiento, te pueden medir la intensidad, entonces sería ahí en ese caso genial, ¿no? Excelente. Mario Fernando Castellano nos pregunta, cuando el deportista debe consumir antibióticos, ¿es necesario suplementar con probióticos? Bueno,
en este caso, digamos que son efectos un poco contrarios, ¿no? En este caso, el deportista que va a consumir antibióticos, pues después, digamos, está bajo un esquema de probióticos para recuperar esa microbiota. En general, digamos que en el rendimiento deportivo se utilizan más los probióticos como preventivos para evitar utilizar esos antibióticos que pueden afectar mucho más la microbiota, pero generalmente, digamos, cuando se deba consumir estos antibióticos, que ya es una infección muy avanzada o demás, o ya se generó una disbiosis muy grande, pues digamos que ahí sí es necesario posteriormente volver a restablecer esa microbiota intestinal con el consumo de probióticos. Muy bien, aquí te mandan felicitaciones Beatriz Mena Bejarano, creo que fue tu profesora. Y a la Franci profe, Natalia Cárdenas nos pregunta, me queda la idea entonces de que el estrés inflamatorio oxidativo agudo es característico del entrenamiento de alto rendimiento. En este caso, ¿la inmunonutrición sirve solo en estos deportistas? ¿No sería aplicable en ejercicio físico moderado? bueno, en el caso del ejercicio físico moderado, recuerda que sí se produce, o sea, cuando tú aplicas una carga de entrenamiento, incluso en bajas cargas y empiezas a hacer una transición, ¿cierto? Una periodización de esas cargas, pues igual hay un grado, digamos, de inflamación, de estrés que se produce el ejercicio, ¿sí? La aplicación de esa carga es estresante porque a nivel muscular empiezas a generar ese movimiento y eso, digamos, que aumenta unas citoquinas que son de tipo inflamatorio y demás. Obviamente, entre más alta sea la carga, entre más alta sea la intensidad, pues esa reacción, digamos, va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor la producción de ROS, va a ser mayor la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, digamos que para mí el caso de la inmunonutrición se debe aplicar en deportistas de todas las cargas de entrenamiento, de todos los planes que tú puedas hacer, debe ser, digamos que transversal, pero obviamente hay una periodización de la alimentación también, cuando tengo altas cargas y cuando estoy con los atletas también hago periodos de inmunonutrición, por decirlo así, donde aumento más el consumo de antioxidantes, de ciertas vitaminas, de micronutrientes, estoy empezando a aumentar y donde tengo que también vigilar el consumo de proteínas y carbohidratos específicamente ante estas altas cargas. Digamos que para mí la respuesta es que la inmunonutrición se debe aplicar también en personas con cargas de ejercicio moderado para adaptar mucho mejor su respuesta inmune, pero cuando tengo altas intensidades o altas cargas, ahí es donde más debo tener atención a esto. Catherine, una pregunta, por dado que pues hay más como aportes personales dentro de los participantes. Entonces, cuando tienes deportistas, pero que a su vez tienen algún tipo de enfermedad crónica, ¿cómo es el manejo? De la inmunonutrición en este caso, profe. Sí, claro, por ejemplo, un diabético, una persona que vive con diabetes, una persona que vive tal vez con algún tipo de, ¿qué te digo yo? Una artritis, bueno, pero que en su momento son muy activos en la parte deportiva. No, digamos que en la parte deportiva son muy pocos los casos, pero los hay de deportistas con algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, pero en este caso digamos que sí es importante, ellos tienen un control muy clave, un control bioquímico, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, que está, digamos, sincronizado con la periodización de la carga. Entonces, cuando tenemos microciclos o periodos de carga muy alta, que son los periodos de choque, donde los deportistas entrenan a su máxima intensidad muchos días y tienen pocos periodos de recuperación, ahí se debe hacer un control bioquímico. Y en esos controles bioquímicos, por ejemplo, se mide, es un cuadro hemático, se mide el cortisol, se miden algunas vitaminas, por ejemplo, en este caso vitamina D, etcétera. Y ahí yo puedo hacer un control, digamos, de cómo se encuentra ese sistema inmune y cómo está activado el cortisol y te das cuenta de pronto de la recuperación que ha tenido ese deportista. En ese caso, cuando tiene alguna enfermedad crónica, eso va un poquito de la mano más. ¿No? Los exámenes bioquímicos que tiene ese atleta. Y la respuesta, digamos, de la inmunonutrición incluso tiene que ser incrementada en esos casos. Cuando él tiene la alta carga, tiene que ser aún mayor el monitoreo,
muchas veces ellos por la misma rutina pues de sus deportes y demás pues no tienen los consumos adecuados de micronutrientes y ahí es donde empezamos a tener problemas con estos atletas. Ellos tienen un control, digamos, mucho más riguroso, yo creo que se hace en la misma medida, profe. Lo importante es de pronto hacer una periodización adecuada de macronutrientes, en este caso cuando hay enfermedades crónicas, que vaya en sintonía con la carga de entrenamiento que tengan esos atletas en ese caso. Excelente. Floralba Torres nos pregunta, como última pregunta de este espacio, ¿cómo se evitan los calambres? Bueno, los calambres se pueden evitar de muchas maneras, ¿no? La primera es una adecuada hidratación, es importantísimo. Yo creo que en otras conferencias han hablado un poco de la hidratación y la alimentación para las personas que están entrenando ahorita en casa. Entonces es importantísimo mantener una adecuada hidratación, incluso si no tengo sed y si incluso estoy haciendo baja carga de entrenamiento, siempre es transversal esa recomendación, incluso para aumentar inmunoglobulinas A, es importantísimo mantener esas mucosas hidratadas, mantener una buena producción de saliva a través de esa hidratación y ahí podemos obtener unas cantidades adecuadas de electrolitos para evitar esos calambres y pues alimentos también que sean muy ricos en potasio en ese caso. Entonces, por ejemplo, algunas frutas, verduras como el banano, algunos frutos secos, etcétera, también pueden ser una buena fuente. Entonces, digamos que para evitarlo, puedo hacer incluso preparaciones preentreno que sean ricas en estas frutas y verduras altas en potasio, mantener mi hidratación durante el día, etcétera, sería una muy buena opción. Muy bien, Catherine, como dicen por ahí, lo bueno se termina rápido. Entonces, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Mil gracias por compartir tu sabiduría y sobre todo la marca Buene, pues como egresada de pregrado y de maestría. Esperemos tenerte en otra oportunidad. A todos los participantes, mil y mil gracias, Catherine. Gracias, Esta es tu profe. casa, no lo olvides. Así es, muchísimas gracias a todos por su atención y por esta experiencia y oportunidad. Muchas gracias. Feliz almuerzo, feliz tarde para todos. Los esperamos a las 5 de la tarde con otra espectacular conferencia. Hasta luego. Muchas gracias.